Corax, Señor de las Sombras, por Guy Haley. Capítulo 10. Un ojo para la destrucción. La inteligencia de Felenia se vio comprometida por su deseo de venganza. Si hubiera actuado por completo desde una posición racional, no habría estado cerca de la bomba cuando explotó. Pero Felenia estaba demasiado involucrada emocionalmente en la lucha por la libertad. Quería ver sufrir a sus atormentadores, quería apretar el botón ella misma, y ver cómo los fuegos brillantes consumían a aquellos a los que odiaba. La oficina de un burócrata en lo alto de una torre brindaba una vista incomparable de la plaza. El personal del edificio estaba fuera viendo el desfile, así que no le descubrirían. Desde el otro extremo de la calle, la estatua de Corax miraba con complicidad, como si estuviera al tanto de su secreto. Cientos de miles de personas se agolpaban en las aceras y llenaban la calzada. El tráfico se había suspendido ese día. El trabajo se había restringido a un solo turno para todos, excepto para los trabajadores más esenciales. En ese pequeño tiempo de libertad, la gente estaba extasiada, mientras agitaba sus banderas y vitoreaban cuando aún no había nada que ver. Jabbar y Deliverance había sido durante mucho tiempo mundos sin alegría. 3 décadas después de la revolución, sus pueblos habían empezado a aprender a divertirse. Su felicidad era genuina, pero estaba enraizada en la ignorancia. No tenían nada de qué alegrarse, ni la libertad real, ni los placeres reales, ni alegría más allá de despertarse para descubrir que podía respirar un día más. Sus amos los habían engañado con banderas de papel, promesas de un futuro que nunca se cumpliría, y la liberación por un instante de la monotonía de sus trabajos. Lamentable, dijo Federica con un suspiro. Música simplista sonó por las calles de Carv, y una ovación creciente recibió a la procesión que se acercaba. Las banderas que marchaban delante giraron hacia alrededor de la base de la estatua y pasaron por la Plaza de la Libertad. Las bandas giraron en una concurrida carretera y se dirigieron directamente hacia ella mientras sus instrumentos, baratos y producidos en masa, destrozaban con tenacidad una selección de canciones marciales terranas. Sin embargo, a pesar de sus sombreros de cartón y de su ropa barata, marchaban con orgullo por la carretera en formación cerrada. La multitud, al paso de las bandas, vitoreaba con más fuerza, tanto que prácticamente ahogaban el estruendo y el golpeteo de la música. Detrás de ellos caminaban los soldados teórionos y un contingente de tropas cyborg del Mechanicum, cuyos uniformes escarlata y componentes de latón pulido brillaban en el día gris de Kiabar. A ellos Felenia no les importaba. Sus ojos estaban fijos más abajo de la procesión, sobre los políticos. Ningún miembro de verdadera importancia de los tecnogremios participaba en el desfile. Nadie de clase dirigente era tan estúpido. Los manifestantes eran oficiales de bajo rango, jóvenes miembros que aún no habían obtenido un buen puesto o miembros de familias más débiles. Para ella, su humilde posición era irrelevante. Seguía siendo miembros de los tecnogremios, a que jugaban al juego de poder de la vida con otras personas. A estas alturas, las primeras filas de los tecnogremios estaban pasando por delante de la estatua. Felenia levantó sus binoculares para ver mejor. Caminaba en lugar de marchar y algunos de los más jóvenes tiraban puñados de dulces de chocolate estrictamente racionados de las cestas que llevaban los sirvientes. Saludaban y se reían. Felenia les dejó disfrutar medio segundo más de sus vidas. Detonar, le susurró a su cuello. Una gran bola de fuego salió de la torre de lúmenes, y el eje de un metal se rompió, y la torre giró de repente y se inclinó, como un payaso que simula un desmayo. Ella sonrió cuando vio las formas oscuras de los cuerpos que salieron despedidos por el estallido. Las explosiones fue un placer instantáneo, una singular e intensa liberación que fue demasiado breve y desapareció tan como lo hicieron las llamas. Una bola de humo y polvo se elevó sobre la plaza, impulsada por la fuerza de los gritos. Ya no hubo música. Un frente de polvo rodeó camino abajo. Felenia quedó decepcionada, porque no pudo ver nada en las secuelas a causa de la turbulencia. El rostro de bronce de Corax miraba sin ver la carnicería. No vio los cuerpos destrozados, ni la multitud que salía en una estampida por el pánico. Tampoco a la mujer salir del edificio de oficinas y escabullirse entre la confusión. Un perímetro de escudos antidisturbios entrelazados rodeaba el lugar de la explosión.
cada uno de ellos respaldado por un miembro anónimo de las tropas de asalto. El ejecutor jefe Diordan Tensant se detuvo delante de ellos. Miraba con resolución por encima de su cabeza con los escudos unidos. Frunció el ceño. Mientras murmuraba algo de forma sombría para sí mismo, sacó una insignia con un águila bicéfala de su abrigo largo y la levantó para que la vieran. El líder del grupo de asalto salió detrás del muro de escudos para inspeccionarla. Su alto casco blanco ya estaba cubierto por el polvo que se sentaba. Ejecutor jefe Driodan Tenzan, se presentó a sí mismo Tenzant. Una unidad de lentes se elevó desde el equipo de comunicaciones del líder del grupo de asalto, en el extremo de un cable flexible. La luz de baja intensidad parpadeó y apuntó a la placa, lo que activó los hologlifos que había en su interior. Las marcas de autoridad se desplazaron lateralmente a través del aire situado entre los dos hombres, para luego tímidamente deslizarse fuera de la vista. Mis disculpas por hacerle esperar, señor. La seguridad aquí debe ser estricta. Tenzant gruñó malhumoradamente. El líder de las tropas de choque se hizo a un lado. Sus hombres apartaron sus escudos y los juntaron con suavidad cuando Tenzant pasó entre ellos. El jefe de los ejecutores miró hacia atrás. Idiotas, pensó. Todos conocían su uniforme, su placa y su cara. El procurador mecánico ya estaba allí, con sus motores de gravedad zumbando mientras flotaba sobre la devastación, y arrancaba los escombros que captaban mucho de sus ojos de cristal. Sus extremidades de múltiples articulaciones bajaban en una secuencia ondulante, como una máquina cosechadora, o como una araña tejiendo una telaraña. Tenzant estaba limitado a los miembros con los que nació. Dependía de la forma tradicional de locomoción, con las botas que le desplazaban sobre el suelo. Así que se vio obligado a abrirse camino a través de los trozos de carne humana que cubrían el rococemento, como si de rojas húmedas flores se trataran. Le mancharon las botas y se pegaron las suelas. Estaba maldiciendo y sacudiendo los restos de algún pobre miembro de los gremios de bajo rango cuando el procurador se acercó flotando, cuyo olor de metal caliente brotaba en los puertos de escape ocultos bajo su túnica. Ejecutor jefe Tenzan, por fin está aquí. No tuvo un poco de dificultad para atravesar el cordón. Refunfuñó Tenzan. ¿No le dejaron pasar? Preguntó el procurador sin voz, sin emoción alguna. Son sus propios hombres. El procurador no tenía ni nombre ni género. De hecho, Tenzan no estaba seguro de si siempre había sido la misma persona, así que usaba el término de forma muy libre. Su voz sintética estaba tan desprovista de emoción que era imposible saber lo que estaba pensando. Odiaba tratar con el Mechanicum. El diálogo con ellos estaba despojado de todo contexto. Era peor que comunicarse por texto docs. Había decidido atribuirle un tono engreído, y de superioridad hacía ya mucho tiempo. Parecía encajar con él. Hacer que mostrar mis credenciales fue un espectáculo para el público. Explicó, ahora de a la defensiva al ver que el extraño criticaba su organización. Es un sitio seguro. Es una aportación positiva. Durante su conversación, el procurador continuó golpeando repentinamente el suelo. No tenía personal, pero estaba acompañado por un enjambre de cervocráneos que le ayudaban. Tenzan estaba solo. Lo prefería así, y hubiera sido más feliz si el procurador no hubiera estado allí, pero las circunstancias del gobierno dictaba que cooperaran. Demasiado poco y demasiado tarde, murmuró Tenzan. ¿Dónde estaba la seguridad antes de que estallara la maldita bomba? La zona se barrió una hora antes del desfile, le informó el procurador. No se encontró nada. ¿Cómo de bien se hizo? Inquirió Tenzant. Sus hombres llevaron a cabo dicha tarea, no los míos. Tenzan sacudió la cabeza, se encorvó bajo su largo abrigo y miró alrededor de la plaza. Se había cortado la energía en ese sector y se había evacuado la manufacturía cercana. Sin el calor constante generado por la industria de Kiabar, el frío natural del planeta podía imponerse con libertad. Estaba en la torre de Lúmenes, indicó. Señaló el espacio que hasta hace poco ocupaba la escultura. Una conclusión obvia, pero correcta. Estuvo de acuerdo el procurador. ¿No se inspeccionó durante el control de seguridad?
Le remito a mi interior comentario, ejecutor jefe. ¿Pero se revisó? Afirmativo. ¿Y cuándo fue la última vez? Tensa miró alrededor de la plaza. Por la llegada del emperador, qué devastación. Tuvo que ser un explosivo de grado militar, eso seguro. Algo hizo clic en el cráneo del procurador. Los agitadores de la ciudad registran que la última vez que se abrió la escotilla fue hace 17 días, 4 horas y 12 minutos para un mantenimiento de rutina. Mi hipótesis es que el dispositivo se colocó después. Se pueden engañar los sensores, así como a sus hombres, añadió el procurador. Tensan frunció el ceño, esquivó un servocráneo. Unas delicadas pinzas de metal sobresalían allí donde una vez había habido una lengua humana, y llevaba una bolsa de muestras ensangrentadas. Se abrió camino a través del suelo hasta el borde del cráter. La base de la torre de lúmenes se había atomizado. El agujero que había quedado tenía 2 metros de profundidad, y era brutalmente cónico. Material carbonizado y trozos de escombros se habían extendido en rayos ordenados alrededor del agujero. El material cercano había quedado pulverizado. Las inmediaciones había trozos más grandes, principalmente placas de arcocemento que la explosión había levantado, y, a medida que aumentaba la distancia, se encontraban trozos de tamaño de un puño esparcidos por el agujero hasta llegar a un polvo fino que cubría las fachadas de los edificios del alrededor de la plaza. El campo de escombros era aproximadamente elíptico, con bordes irregulares, resultado de las diferentes densidades de materiales destruidos, o evidencia, tal vez, de la forma de la carga explosiva, pero era regular. La física era un notable incordio. Tensan se asomó del cráter. Los cimientos de la ciudad eran gruesos. Carr se construyó sobre una capa flotante de rococemento que cubría los antiguos pozos mineros, y la explosión no había hecho más que abollar el sustrato. Las fibras ópticas fundidas aún brillaban en la fosa, y la luz destinada a las torres de lúmenes se desangraba en el aire polvoriento. Por lo que parece, la bomba se colocó entre la tubería y la fibra óptica, fuera de la vista, por el alcance de la mano. ¿No pensaron en revisar más adentro? Negativo. Superficial sería mi descripción del barrido de seguridad, puntualizó el procurador. Tensan torció la boca. Hoy no se pondrá a la altura de las burlas del procurador. Tiene 1 metro de profundidad, tal vez más. Fue una bomba potente. Es un agujero muy hondo. En mi opinión, expresó el procurador, el perpetrador deseaba infligir el máximo daño y evitar una gran cantidad de bajas fortuitas. 56 personas murieron en la multitud, indicó Tensan. Esa es la definición de gran cantidad. Sin embargo, el objetivo eran los miembros de los gremios, que iban en la marcha. Hay varias alternativas donde colocar un artefacto explosivo en esta área. En todas ellas se habrían aumentado significativamente los índices de víctimas. Sigue siendo un asesinato. Tensan observó detenidamente un destrozado trozo de carne pegado al suelo. No sé por, no sé por qué han ido por la gente como ellos. Estos pobres bastardos son lo más bajo de lo bajo. Supongo que el sospechoso los considera un objetivo válido. Los gremios son el objetivo. El procurador se alejó resoplando y empezó a puntear en otra zona. ¿Por qué? Le preguntó Tensan en voz alta mientras le seguía. ¿Por qué no le pusieron la bomba a ustedes? ¿No son poco los que creen que el Mechanicum es el responsable de su miseria? El procurador se giró con serenidad en el lugar, mientras sus tirados brazos seguían arrancando pedazos del suelo, y los hacía escupir de la verdad, sobre sí, sobre sí mismos. Fragmentos de hueso y escombros fueron a parar a bolsas tiradas por sus espantosos sirvientes. Buscamos la máxima eficiencia. La felicidad no es un factor de cálculo relevante. Hay otros que creen que el sacerdocio está desestabilizando los mismos gremios. Apuntó Tensan. Eso no tiene sentido. Si Marte deseaba deshacer los gremios tecnológicos, había otras formas de hacerlo. Si la gente busca culpables, deberían buscar al primarca. La hegemonía imperial, a petición de Lord Corax, se concedió la soberanía de Kiabar al Mechanicum, solo si la estructura de poder existente se mantenía bajo nuestro gobierno. Es un arreglo que nos conviene,
Los gremios son nativos, nosotros no. La presencia continua de los gremios asegura una mejor y fluida interacción entre los pueblos mechanicum y no mechanicum. Aunque son inferiores a la mayoría de sus capacidades, los gremios tienen acceso a tecnología de la que carecemos. No queremos perderla con una purga. Sí, pero ellos no están compartiendo esa tecnología, dijo Tenzan mientras caminaba sobre el terreno irregular. ¿Está acusando al Mechanicum de improcedencia? Denunció el procurador. Las acciones de este tipo son una violación de los términos de nuestro tratado sobre la soberanía del mundo. No lo estoy acusando de nada, declaró Tenzan. Por si sirve de algo, no creo que eso tenga valor de algo que ver con esto, sacerdote. Esto es otra cosa. Ha habido una docena de homicidios. Sugiero asesinatos, propuso el procurador. El motivo aquí es político. Asesinatos, entonces. Hay una docena de ellos. Sabotaje de las propiedades del gremio. Ataques remotos a los blancos de datos. Esto es una campaña. ¿Por qué no ha habido ninguna demanda? La hay, dijo una profunda e inhumana voz. Un legionario salió entre las sombras que le rodeaban la estatua de Córax. Hacía un momento allí no había nada. Al siguiente, un guerrero transhumano de 2 metros, revestido con ceramitas, estaba dirigiendo hacia él. Tencent se sobresaltó. Su conmoción habría sido más intensa si no hubiera sido testigo del asombroso sigilo de la Guardia del Cuervo muchas veces antes. Sus discretas insignias de rango sugerían que no era un soldado de línea, sino alguien importante. Malas noticias. Tenzan cerró la boca antes de que pudiera acusarlo de quedarse boquiabierto. Estaba a punto de decir que teníamos que solucionar esto antes de que la Legión se involucre. Yo diría que es demasiado tarde para eso, indicó el legionario. Bueno, chicos, ese fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. En este pudimos ver cómo se lleva a cabo el ataque contra los tecnogremios, el atentado a la bomba llevado a cabo por Felenia y los hijos de Deliverance, como se hacían llamar el grupo terrorista. También se ve cómo actúa de tanto los procuradores del mismo Mechanicum como los miembros de la ley del Kiabar, y cómo el Mechanicum simplemente ve esto como un ataque contra los tecnogremios, que para ellos no es más que una molestia. Y cómo ya la legión de Corax, la Guardia del Cuervo, se empieza a involucrar en todo este altercado entre tecnogremios y los terroristas, grupo terrorista. Sin nada más que decir, los veo en la siguiente lectura. Su lamentador se despide. Bye.